Al vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas, a Fernando Amezcua. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ciro, y al auditorio también buenas tardes. ¿Cómo vienen las movilizaciones de mañana, Fernando? Pues bueno, en días anteriores se pusieron de acuerdo las organizaciones que están en forma solidaria con el sindicato y vamos entre todos a celebrar el 95 aniversario de la toma de la Ciudad de México en 1914, un 4 de diciembre, por los ejércitos de Libertadores del Sur y División del Norte encabezados por los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa. Vienen aproximadamente 5 caravanas, una llamada Ejército Libertador del Sur, que estará llegando a la estación Guelatao, y en esta caravana vienen campesinos y organizaciones populares provenientes de Chiapas, Oaxaca y Puebla, y se van a incorporar donde está la estatua de Ignacio Zaragoza con la sección 22 del centro, de allá de Oaxaca. Esto va a ser a las 8 de la mañana y empezarán a caminar poco a poco sobre Ignacio Zaragoza. La caravana Emiliano Zapata, vienen gentes provenientes de Morelos, Guerrero, y estas van a empezar a concentrarse en el metro de Tasqueña y en Tlalpan a partir de las 9 de la mañana, y otras se van a quedar de ver ahí donde está la caseta de Tlalpan para empezar a hacer su arribo. La modalidad de las caravanas son motorizadas y en algunos puntos van a caminar. La otra caravana se llama José María Morelos y Pavón, y esta está integrada por el Magisterio y organizaciones populares Michoacán, Jalisco, Nayarit y Sonora. La caravana esta va a estar de Constituyentes y Reforma. La caravana Ricardo Flores Magón se va a ubicar en el metro La Raza, y de ahí van a empezar a avanzar, y vienen contingentes populares, campesinos y magisteriales de Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México. Y finalmente un acuerdo que tuvo el STUNAM en su Consejo General de Representantes, que van a caminar del Metro Insurgentes hacia las oficinas del Sindicato Mexicano de Electricistas aquí en Antonio Caso. Todas estas caravanas están llegando aproximadamente entre las 11 y la 1 al Monumento de la Revolución, y ahí estaremos haciendo un mitin de recepción. A las 11 también en el restaurante Los Azulejos va a haber una conferencia de prensa para dar a conocer cómo vienen y cómo se han movilizando todas las caravanas. Y finalmente teníamos acordado realizar el mitin final en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, toda vez de que le dieron audiencia al Sindicato Mexicano de Electricistas ante la demanda de reinstalación y pago de salarios caídos a las 6 de la tarde. Y sirve para anunciar que en este momento nos están anunciando de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que nos modifican para el día 11 de diciembre la cita, de tal manera que el día de mañana reorganizaremos y veremos en qué lugar vamos a terminar el mitin final. Oye, ¿el mitin de Junta Federal va a ser en Azcapotzalco o en la Doctores? No, ahí en Azcapotzalco, ahí está la Junta Federal, ahí en Ferrería. Ajá. Pero nos había citado a las 6 de la tarde con el intento, creemos nosotros, de tratar de desmovilizar esto, que no pudiéramos concentrarnos con los demás compañeros. Sin embargo, ya nos han avisado que va a ser hasta el día 11 y estaremos modificando el lugar donde vamos a realizar el mitin final en el transcurso de las 11 y la 1, que estaremos recibiendo a todas las caravanas aquí en el Monumento de la Revolución. Sí. Oye, bueno, ¿qué esperan con estas movilizaciones, Fernando? Va a ser la tercera movilización del SME en 2 meses, digamos. Efectivamente, menos de 2 meses. Este problema, como lo hemos venido mencionando, ya no solamente es el problema del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos ubicado cuál es el objetivo particular del gobierno federal, que en el caso de la privatización de todos los servicios públicos, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la falta de presupuesto para las instituciones, la falta de presupuesto para la ciencia y la tecnología, además de la intento de privatización de la seguridad social, de tal manera que hay un objetivo común entre todas las organizaciones, el asunto de frenar la privatización de lo poco que le queda al país, y además de ello conmemorar las fechas históricas en nuestro país, como es esta del 4 de diciembre, cuando toma el general Villa y Zapata
la Ciudad de México. Que es la primera vez que se conmemora, ¿no? Con marchas. Seguramente es la primera vez y por eso pasaron 95 años para que alguien conmemorara ese hecho. Efectivamente, entonces hace 95 años la condición del país era prácticamente similar a la de hoy, en otras condiciones. Sin embargo, bueno, pues el porfiriato trajo como consecuencia que tuviéramos que realizar movilizaciones y en aquel entonces, pues bueno, la revolución en todo su apogeo. De tal manera que el 4 de diciembre de 1914 llega Villa y Zapata a la Ciudad de México. Nosotros lo que vamos a hacer con los campesinos, las organizaciones populares, sociales y políticas, es una toma simbólica, de tal manera que, bueno, el eslogan, el gran eslogan que todas estas organizaciones están manteniendo, efectivamente es la solidaridad del sindicato, pero además de eso, pues bueno, el contra de la privatización de todos los servicios públicos que la Constitución dice el gobierno tiene la obligación de otorgar a los mexicanos. Fernando, ¿van a bloquear vialidades? Nosotros vamos a estar marchando, de tal manera que, bueno, va a haber circulación, vamos a estar marchando, como lo hemos venido haciendo las ocasiones pasadas, de tal manera que, bueno, que se hemos solicitado a las organizaciones que efectivamente, por los horarios en los que nos estamos citando para después llegar y arribar al Monumento de la Revolución, tendrá que ser una marcha. En muchos de los casos va a ser motorizada hasta los puntos de reunión, continuarán en algunos de los puntos por lo lejano que están motorizadas, hasta cierto punto se bajarán y empezarán a caminar. Bueno, va a haber mucha gente que nos va a acompañar mañana. Estoy hablando de políticos, la gente del PRD no va a estar mañana con ustedes. Alejandro Encinas y compañía están en Huastepec. No sabemos si pudieran estar o no, sin embargo es el pueblo el que en este momento se está movilizando y hay algunas otras organizaciones que sus representantes tienen algunas actividades el mismo día de mañana, pero sin embargo hemos dicho, como hemos venido diciendo, es la gente del pueblo la que en este momento está mayormente organizándose y finalmente es a la que le debemos toda nuestra atención. Bueno. Fernando, entonces nada más, de los puntos que decías, la calzada Ignacio Zaragoza, Metro Taxqueña, la México-Cuernavaca, Constituyentes y Reforma, el Metro La Raza, todos serían entre 8 y 9 cuando empiezan a caminar. Efectivamente, esos son los horarios entre las 8, las 9 y las 10 de la mañana, dependiendo de la lejanía, en donde empezarían ellos a avanzar para llegar entre las 11 y la 1 al Monumento de la Revolución. Ahora, ¿se sostiene después de esta hora la idea de ir a ciertas dependencias para hacer manifestaciones ahí? Efectivamente, durante todo el día, después de que ya hagamos la recepción de los compañeros ahí en el Monumento de la Revolución, en el caso particular de los campesinos que están yendo a Zagarpa, las organizaciones sociales están yendo a Cedesol, algunos de los demás estaremos siguiendo a las instituciones que nos corresponden, como es el caso de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Trabajo, y en fin, una gran actividad por parte de todas las organizaciones. ¿No han medido el impacto de las dos marchas anteriores? Los impactos... La gente se enoja mucho, la gente se enoja muchísimo cuando le cierran las calles. Efectivamente, sabemos que en este momento, y lo hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo, ojalá que el día que ya no puedan llevar a sus hijos a la escuela o no tengan la misma educación, y ojalá que ya no tengan que llevarse de comer a la boca, y ojalá que cuando ya no tengan seguridad social. Entonces, ese es el problema, ¿no? Es el problema cotidiano de que pudiera tener un vehículo o que tenga tal vez un trabajo seguro. Son movimientos que lejos de ganar adeptos, lejos de ganar adeptos, lo único que hacen es ir debilitando a los movimientos. Está estudiadísimo, medidísimo, Fernando. Son recursos que funcionaron hace 20, 30 años, quizás hace 15, 10. Hace 20, 30 años estábamos en una condición diferente, hoy estamos como estábamos hace 100 años. No, pero de tal manera, Ciro, que finalmente son las propias organizaciones, son los propios ciudadanos, y que después de las dos movilizaciones que hemos tenido, cuando al menos el cálculo que nosotros tenemos es que ha crecido la gente, o la cantidad de gente que se moviliza. Son los únicos que tienen ese cálculo, Fernando. El gobierno perredista que simpatiza con ustedes de la Ciudad de México, el cálculo que hizo la gente que se movilizó la segunda vez fue casi la mitad de la primera. Y a ver si mañana... son cálculos de ellos, no son cálculos míos, no son cálculos de nosotros. Y no es un gobierno hostil al ESME, no es un gobierno hostil. Se van dando,
Son cálculos y además que son inexactos, porque no podemos negar que en este país más del 50% de los mexicanos están en una condición precaria, y no podemos negar que el 25% de los mexicanos en este momento están en pobreza extrema, y tampoco podemos negar que... Yo hablaba de la marcha, no de los mexicanos. No, por eso, son los objetivos de la marcha, todo eso que está ocurriendo en el país, la falta de oportunidad, la falta de empleo, el incremento de impuestos, el incremento de los servicios, como es el caso de la electricidad para el próximo año, toda vez pues lo veremos mañana, Fernando, gracias por la información, gracias. Bueno, vámonos a pausa.